vamos a empezar desde el versículo 28. Nehemías capítulo 10. Y el resto del pueblo, en el versículo 1 dice que habían firmado un pacto, un trato, un convenio, un acuerdo. Y dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Recuerden esta primera parte, que están poniéndose de acuerdo y diciendo que ellos van a obedecer toda la ley que Dios les había dado. Amén. Asimismo, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. También acuérdense de esta parte, hermanos, que habla de no entrar en un matrimonio con personas que no creen en Dios como usted lo hace. No entrar en un matrimonio, en una relación de intimidad con una persona que no tiene el temor de Dios. Y tampoco permita usted que sus hijos entren en este tipo de relaciones. El matrimonio, uno dice, yo escojo con quién me voy a casar. Pero ¿saben qué, hermanos? Los hijos también deben de escuchar a sus padres. Cuando los padres les dicen, no con esta persona. Es preferible sufrir un tiempo con el corazón roto y no toda la vida sufriendo con una persona que se convierte en una espina en el costado porque no cree en el Señor Dios Todopoderoso, al Dios a que usted alaba. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Esto se refiere a tener un día, hermanos, para venir a la casa de Dios, a alabar a Dios. No quiere decir necesariamente el sábado para nosotros los cristianos, pero tener un día en el que vengamos a la casa de Dios y no permitamos que por hacer negocios o por estar comprando o vendiendo, no estemos alabando a Dios. En el verso 32 dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Hermanos amados, hoy en día este impuesto que dice de una tercera parte de un ciclo son las ofrendas que nosotros podemos traer, como la ofrenda de acción de gracias. Nosotros no practicamos ya los sacrificios de animalitos en el altar, ya nos entregan esas ofrendas de vegetales y de granos. Hoy en día, hermanos, ofrecemos sacrificios de alabanza, pero también podemos hacer un sacrificio, hermanos, en el que damos ofrendas especiales para que hayan otras personas que vengan también a conocer el Evangelio de nuestro Dios. El verso 34 dice, echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados, cada año,
para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Amén. Voy a empezar este sermón leyendo una declaración que escribí. Ustedes ven que en este último tiempo estamos necesitando un avivamiento. Amén. Y este avivamiento no se trata solamente de esta iglesia. En el mundo entero necesitamos un avivamiento. Esta es la declaración que escribí. Para tener un avivamiento, debemos de vivir en total obediencia a la palabra de Dios, a toda costa. Esa es la manera de prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo les voy a contar un poco del tiempo en que Jesucristo nació en Israel. Jesucristo llegó a un país donde reinaba la ley de Dios. El pueblo de Israel conocía la ley de Dios. Los pescadores, las personas sencillas con las que Jesús trató, y algunos de ellos se convirtieron en sus discípulos, ellos conocían la palabra de Dios, pues se les educaba en las sinagogas. Ellos sabían leer, ellos sabían escribir, conocían los mandamientos, conocían muchas historias bíblicas. Y hermanos, en el tiempo que Jesús nació, había muchas personas, hombres y mujeres, que obedecían la palabra de Dios con amor, la vivían. Había respeto para las autoridades establecidas en Israel. Los rabinos, que eran los maestros, los sacerdotes, los levitas, todos ellos eran, no todos, pero muchos de ellos eran amados y respetados, porque había temor de Dios en Israel. A Jesús lo llamaron rabino, que quiere decir maestro amado. Rabí era maestro, pero rabino quiere decir maestro amado. Una expresión de mucha ternura y mucho cariño. En el tiempo que Jesús nació, Israel tenía un templo hermoso, majestuoso. Se ofrecían los sacrificios de la mañana, los de la tarde. La gente era fiel, trayendo sus diezmos, trayendo sus ofrendas, y aún así pagaban los impuestos a los romanos. Y se celebraba
Dios había ordenado. En una de estas fiestas Jesús se levantó y les dijo: yo soy la luz del mundo. Porque estas fiestas eran conocidas por todos y ellos las observaban, o sea, hacían estas fiestas. Pero para llegar a ese punto donde estaban en el tiempo que Jesús nació, el pueblo de Israel, como nación, tuvieron que tomar decisiones firmes. ¿Cuántos de nosotros nos paramos en nuestra vida para considerar dónde estamos? Hacer cambios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a situaciones en las que hemos tenido que tomar decisiones firmes para cambiar lo que nos estaba pasando? Y esto es lo que nos describe el libro de Nehemías. Un momento que como nación se volvieron todos a Dios y determinaron que iban a obedecer la parte de la ley que les convenga. ¿Cierto? Ok, iban a obedecer la parte de la ley que puedan obedecer. Porque no todo se podía, dice. ¿Cierto? No. Lo leímos, hermanos. Dice que ellos decidieron y firmaron un pacto en el que dijeron: vamos a obedecer toda la ley de Dios, sus decretos, sus ordenanzas, sus mandamientos, todos. Y acuérdense que en una parte anterior incluso dijeron: con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Esto no es cuestión de conveniencia. Esto no es cuestión de que porque ahora puedo, lo voy a hacer. Esto se trata, hermanos, de tomar esta decisión firme. ¿Vamos a seguir a Dios? Amén. ¿Vamos a obedecer sus mandamientos? Amén. Como les dije anteriormente, hermanos, también determinaron que no entregarían a sus hijos a las personas paganas. Y también determinaron que ellos no permitirían que sus hijos tomen de estas personas paganas para casarse con ellos. No hay amistad entre un creyente y el mundo. Amén. Si vamos a escoger una pareja, lo tenemos que hacer en el temor de Dios. Si usted ha encontrado una pareja y no se ha casado todavía, asegúrese que esa persona está de acuerdo o es según la voluntad de Dios para su vida. Antes de casarme con mi esposo Raúl, nosotros oramos con nuestro pastor y nos aseguramos que eso es lo que Dios quería para nosotros. Y doy gracias a Dios que Raúl es parte de mi vida. Él ha bendecido mucho mi vida, ha sanado muchas heridas en mi vida desde mi niñez. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere con nuestras parejas. Que nos ayudemos mutuamente, que nos sanemos mutuamente, que nos bendigamos mutuamente. Hermanos, también estas personas determinaron que no iban a violar el día de descanso. Iban a respetarlo. El día de descanso era para meditar en el Señor, para gozarse en el Señor, no para estar comprando ni vendiendo. También ellos determinaron, hermanos, que iban a dar diezmos y sus ofrendas al templo, para que no falte, o para que, en otras palabras, continúe la obra de Dios. También determinaron tomar turnos para traer la leña, para
para el altar de Dios. Y este altar tenía que estar el fuego encendido todo el tiempo. Hermanos, hay momentos en nuestra vida que a nosotros nos toca poner de nuestra parte para continuar nuestra adoración a Dios. Ahí estaba el altar, ahí estaba el templo, todo lo había provisto Dios. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Disponer nuestros corazones, o sea, traer esa leña, tener esa motivación, tener ese deseo de ayudar a que la obra de Dios continúe en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Hermanos, también se comprometieron a traer las primicias, los primeros frutos de sus hijos. Eso significa, hermanos, que ese primer hijo que uno ha tenido hay que dedicárselo al Señor. Hay que entregárselo al Señor. Los primeros hijos tienen un llamado especial de parte de Dios, por eso es que Él los reclama para sí. Si ustedes se fijan en la vida de los hijos que son primeros, los primogénitos, es una lucha. ¿Por qué? Porque Dios los reclama, pero el mundo también los quiere arrastrar. Es por eso que como padres dediquen. Yo les insto, les pido, dediquen a ese primer hijo para el Señor. Y todos los hijos también deben ser dedicados para el Señor. Hermanos, en este tiempo en el pueblo de Israel, cuando Jesús vino, Él encontró toda esta organización, todo este orden. Y como dije también, los judíos habían determinado como nación que iban a obedecer a Dios, que iban a mantener todo este orden, estas leyes, de guardar el sábado, de no entregar a sus hijos o sus hijas a personas paganas, y que también estarían dando sus diezmos, sus ofrendas, presentando a sus hijos primogénitos también. Y hermanos, ¿con qué fuerza se hizo este pacto con Dios? Porque cuando vinieron los griegos, quisieron imponer el paganismo, quisieron sacar a Dios de Israel, quisieron sacar a Dios del templo mismo, y trajeron animales inmundos y trajeron a dioses paganos dentro del templo. Y el pueblo de Israel luchó para que esto se detuviera. Murieron millones de judíos en esta situación con los griegos, hermanos. Costó la vida de millones de personas el mantenerse firmes con este pacto con Dios. También tuvieron su lucha terrible contra los romanos, que quisieron hacer lo mismo, pero prevalecieron, y ahí llegó nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel tomó esta decisión firme cientos de años antes de que llegara el Señor Jesucristo, de conocer la palabra de Dios. No solo de escucharla, se la memorizaban, la guardaban verdaderamente en el corazón y la obedecieron, vivieron la palabra de Dios siglos antes que nuestro Señor Jesucristo mismo llegara a Israel. Hermanos, hay veces que yo veo un poco de la televisión, un poco de películas. Hay gente que muestran cómo sufren a causa de sus ideales. Algunos incluso mueren por estos ideales. Pero ninguno de estos ideales, estos sueños, no tienen consecuencias eternas. Pero estas personas arriesgan su vida por estas ideas, por estos sueños. Y es entonces, hermanos, que yo me pregunto a mí misma, ¿estoy dispuesta yo a morir por mi fe en Jesucristo?
Algunas veces muestran cómo estas personas están siendo torturadas. Y yo digo, ¿aguantaría yo esa tortura por mi fe en Jesucristo? Mi respuesta es sí, porque yo he puesto mi confianza en Dios. Yo creo en Jesucristo y me he determinado que voy a vivir el resto de mi vida para servirle a Él. Servir a Dios trae tanto gozo. Es una felicidad que no la puedo describir. Amén. Servir a Dios lo llena a uno de tanto amor. Los amo a todos ustedes. Son hijos de Dios Altísimo. Amén. Hermanos, el ejemplo de Jesucristo al morir en esa cruz, Él lo sacrificó todo. La vida de un Dios en una cruz fue sacrificada por amor a ti. Porque Él te ama. Él se determinó, Jesús hizo esa determinación de obedecer a nuestro Padre Celestial hasta la muerte. Y esa muerte en la cruz. Pero Jesucristo, aún en esa cruz, confió en Dios. Amén. Y es ese poder divino que lo levantó y lo resucitó. Y es por eso que nosotros podemos tener fe en Dios ahora. Amén. Porque ese poder que levantó a Jesucristo de la cruz es el mismo poder que podría estar trabajando en nosotros. Amén. El mismo poder que puede estar obrando en ti si pones tu confianza en Jesús. Amén. Hemos hecho ya nuestra declaración de fe. Hermanos, ¿estás dispuesto a sacrificar aquello que te impide tu plena comunión con Dios? Amén. Dios quiere una plena comunión con Él, no a medias, no solo el domingo, no solo en tus momentos de necesidad, no solamente en tus momentos de tribulación. Hay impedimentos, hay cosas que nos estancan en nuestra vida espiritual. ¿Estás dispuesto a renunciar a eso que está deteniendo tu plena comunión con Dios? Amén. Voy a hacerles una pregunta fuerte. ¿Estás dispuesto a sufrir y morir por Jesucristo? Amén. Gloria al Señor por los que dicen amén. Hermanos, la Biblia no miente, Jesús no miente. Él dijo que va a venir gran persecución. Y cuando llegue, hermanos, ¿te vas a mantener firme en tu fe? Amén. Gloria al Señor por los que dicen amén. Hermanos, a pesar de las brutales persecuciones y matanzas, los judíos mantenieron su fe firme como nación. No solo las personas que firmaron el pacto, que sus nombres están escritos en la Biblia, sino que como nación mantuvieron firme su fe, mantuvieron firmes sus tradiciones y se mantuvieron firmes en su decisión de obedecer a Dios. Todo esto tuvo un principio. Este capítulo de Nehemías y los anteriores a este nos muestran este principio que marcó esa diferencia para el pueblo de Israel. Y también así fue preparado el camino para que Jesucristo llegara a Israel. Hermanos, ustedes tal vez están preguntando, ¿cuáles son estos mandamientos que yo debo de obedecer? ¿Conocen ustedes los mandamientos de Dios? Amén.
20, ahí están los mandamientos. Los 10 mandamientos que Jesucristo los recibió en 2. Y estos 2 mandamientos nos aplican a todos los que somos seguidores de Jesús, judíos o no. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Aleluya. Así es. Amar a Dios sobre todas las cosas. Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y cuando amamos a Dios de esa manera, la consecuencia es fácil. Entonces nos amaremos entre nosotros mismos. Amén. Mi pregunta para ustedes, y con esto voy a terminar. Cuando el pueblo de Israel tomó esta decisión de obedecer a Dios, aún a costa de sus vidas, todo eso fue preparación para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, lo que llamamos su primera venida. En este tiempo a nosotros, la iglesia, nos toca prepararnos y preparar también al mundo para lo que será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros, los predicadores, los pastores, estamos hablando y proclamando que debemos de obedecer a Dios en la integridad de sus mandamientos, amarlo a Él por sobre todas las cosas y amarnos entre nosotros mismos. Amén. Hermanos, ¿estamos dispuestos a obedecer estos mandamientos? Aún a pesar del peligro de persecución y tribulación.